Democracia y Educación, por John Dewey, 71, capítulo 17. La ciencia en el plan de estudios. 1. Lo lógico y lo psicológico. Por ciencia se entiende, como ya se ha indicado, aquel conocimiento que es el producto de los métodos de observación, reflexión y comprobación que se adoptan deliberadamente para obtener una materia establecida y asegurada. Supone un esfuerzo inteligente y persistente para revisar las creencias corrientes con el fin de limpiarlas de lo que es erróneo, de contribuir a su precisión y sobre todo de darle tal forma que pueda hacerse lo más evidente posible la recíproca dependencia de los diversos hechos. Como todo conocimiento, es un resultado de la actividad que produce ciertos cambios en el ambiente. Pero en este caso, la cualidad del conocimiento resultante es el factor controlador y no un incidente de la actividad. Lógica y pedagógicamente, la ciencia es el perfeccionamiento del conocer, su última etapa. La ciencia, en suma, significa una comprensión de las implicaciones lógicas de todo conocimiento. El orden lógico no es una forma impuesta sobre lo que se conoce, es la forma propia del conocimiento perfeccionado. Pues significa que la afirmación de la materia del estudio es de tal naturaleza que revela a quien la comprende las premisas de que se deriva y las conclusiones a que llega. Véase página 166. Así como de unos huesos el zoólogo competente reconstruye un animal, así de la forma de una tesis matemática o física, el especialista en la materia puede formarse una idea del sistema de verdades en que tiene su lugar. Para el no experto, sin embargo, esta forma perfeccionada es un bloque obstaculizador. Precisamente porque el material se formula con referencia al fomento del conocimiento como un fin en sí, quedando ocultas sus conexiones con el material de la vida diaria. Para el lego, los huesos son una mera curiosidad. Hasta que ha dominado los principios de la zoología, sus esfuerzos para obtener algo de ellos serán azarosos y ciegos. Desde el punto de vista del aprendiz, la forma científica es un ideal a ser alcanzado y no un punto de partida. Esto, no obstante, es una práctica frecuente partir en la instrucción de los rudimentos de la ciencia algo simplificados. La consecuencia necesaria es el aislamiento de la ciencia respecto a la experiencia significativa. El alumno aprende símbolos sin la clave para su interpretación. Adquiere una masa técnica de información sin la capacidad para descubrir sus conexiones con los objetos y operaciones con que está familiarizado. Con frecuencia adquiere simplemente un vocabulario peculiar. Hay una fuerte tentación a suponer que presentar la materia en su forma perfeccionada proporciona un camino real al aprender. ¿Qué más natural que suponer al ser inmaduro se le puede ahorrar tiempo y energía y protegerle del error innecesario comenzando donde los investigadores competentes lo han dejado? El resultado está escrito ampliamente en la historia de la educación. Los alumnos comienzan su estudio de la ciencia con textos de los cuales la materia está organizada en temas conforme al orden del especialista. Los conceptos técnicos, con sus definiciones, se introducen desde el principio. Las leyes se enseñan en una etapa muy temprana, en el mejor caso con unas pocas indicaciones sobre el modo en que se ha llegado a ellas. Los alumnos aprenden una ciencia en vez de aprender el modo científico de tratar el material familiar de la experiencia ordinaria. El método del estudiante adelantado domina la enseñanza del colegio. El procedimiento del colegio se transfiere a la escuela secundaria, y así hasta abajo de la línea, con las omisiones necesarias para hacer la materia más fácil. Al método cronológico que comienza con la experiencia del alumno y que desarrolla de ésta los modos más adecuados del estudio científico, se le llama con frecuencia método psicológico, a diferencia del método lógico del experto o especialista. La aparente pérdida del tiempo que supone está más que compensada por la comprensión superior y el interés vital alcanzados. Lo que aprende el alumno lo comprende al menos. Además, al seguir en conexión con los problemas seleccionados del material del conocimiento diario, los métodos por los cuales los científicos han alcanzado su conocimiento perfeccionado, obtiene un poder o capacidad independiente para tratar el material a su alcance y evita la confusión mental y el disgusto intelectual que acompañan al estudio de la materia
cuyo sentido es solo simbólico. Puesto que la masa de los alumnos nunca va a convertirse en especialistas científicos, es mucho más importante que adquieran una visión de lo que significa el conocimiento científico que el que imiten en gran escala y de segunda mano los resultados que han logrado los científicos. Los estudiantes no irán, quizá, tan lejos respecto al camino recorrido, pero serán seguros e inteligentes en lo que recorran. Y se puede decir con seguridad que los pocos que llegan a ser expertos científicos tendrán una mejor preparación que si hubieran sido anegados por una gran masa de información formulada de un modo puramente técnico y simbólico. En realidad, los que llegan a ser hombres de ciencia con éxito son aquellos que por su propio poder logran evitar las trampas de una introducción escolástica tradicional en la ciencia. El contraste entre las esperanzas de los hombres que hace una o dos generaciones lucharon con grandes dificultades para conquistar un lugar a la ciencia en la educación, y el resultado generalmente alcanzado es penoso. Herbert Spencer, indagando qué conocimiento es más valioso, concluyó que desde todos los puntos de vista el conocimiento científico es de más valor. Pero su argumento suponía inconscientemente que el conocimiento científico podía comunicarse de una forma ya hecha. Prescindiendo de los métodos por los cuales la materia de estudio de nuestras actividades ordinarias se transmuta en una forma científica, ignoraba el método por el cual solamente la ciencia es ciencia. La instrucción ha procedido con demasiada frecuencia sobre un plan análogo, pero no existe ningún arte mágico adscripto al material formulado en una forma científica técnicamente correcta. Cuando se ha aprendido en estas condiciones, aquel permanece como un cuerpo de información inerte. Además, su forma de afirmación lo aleja del contacto fructífero con las experiencias cotidianas más que lo hace el modo de expresión propio de la literatura. Sin embargo, no se sigue que las reclamaciones hechas a favor de la instrucción científica sean injustificables, pues el material así enseñado no es ciencia para el alumno. El contacto con las cosas y los ejercicios de laboratorio, aun cuando supone una gran mejora sobre los libros de texto redactados según un plan deductivo, no bastan para satisfacer las necesidades. Aunque son una parte indispensable del método científico, no constituyen por sí solos el método científico. Los materiales físicos pueden manipularse con aparatos científicos, pero los materiales pueden disociarse en sí mismos y en los modos en que son manejados de los materiales y procesos empleados fuera de la escuela. Los problemas que se estudian pueden ser solo problemas de la ciencia, esto es, problemas que podrían ocurrírsele al ya iniciado en la ciencia de la materia en cuestión. Nuestra atención puede dedicarse a ganar destreza en la manipulación técnica sin referencia a la conexión de los ejercicios de laboratorio con un problema relativo a la materia de estudio. Hay a veces un ritual para la instrucción de laboratorio, lo mismo que para las religiones paganas. Se ha mencionado incidentalmente que las formulaciones científicas o formas lógicas implican el uso de signos o símbolos. Esta afirmación se aplica, naturalmente, a todos los usos del lenguaje. Pero en el vernáculo, el espíritu procede directamente del símbolo a la cosa significativa. La asociación con el material familiar es tan íntima que el espíritu no se detiene en el signo. Los signos se proponen solo representar las cosas y los actos. Pero en la terminología científica tiene un uso adicional. Está destinada, como hemos visto, no para representar las cosas directamente en su uso práctico con la experiencia, sino para las cosas colocadas en un sistema cognoscitivo. En último término, naturalmente, designa las cosas de nuestro conocimiento por sentido común, pero inmediatamente no las designan en su contexto ordinario, sino traducidas en las formas de la investigación científica. Los átomos, las moléculas, las fórmulas químicas, las proposiciones matemáticas en el estudio de la física, todo esto tiene primariamente un valor intelectual y solo indirectamente un valor empírico. Representan instrumentos para la prosecución de la ciencia. Como ocurre con los demás instrumentos, su significación solo puede aprenderse por el uso. No podemos procurarnos la comprensión de su sentido apuntando a las cosas, sino solo apuntando a su labor cuando se emplean como parte de la técnica del conocimiento. Aún el círculo
el cuadrado, etc., de la geometría, ofrecen una diferencia de los cuadrados y círculos del conocimiento familiar, y cuando más se avanza en la ciencia matemática mayor, es el alejamiento de las cosas empíricas cotidianas. Se prescinden de las cualidades que no cuentan para la prosecución del conocimiento sobre las relaciones espaciales. Se acentúan las cosas que son importantes para este propósito. Si se lleva el estudio más adelante, se encuentra que aún las propiedades que son significativas para el conocimiento espacial ceden su lugar a las que facilitan el conocimiento de otras cosas, quizá un conocimiento de las relaciones generales del mundo. No habrá nada en las definiciones conceptuadas ni aún para seguir la forma espacial, el tamaño o la dirección. Esto no significa que sean invenciones mentales irreales, sino que indica que las cualidades físicas directas se han transmutado en instrumentos para un fin especial, el fin de la organización intelectual. En toda máquina, el estado primario del material se ha modificado, subordinándolo al uso con algún propósito. No es lo importante su forma original, sino su adaptación a un fin. No poseería el conocimiento de una máquina quien enumera todos los materiales que entran en su estructura, sino solo el que conociese sus usos y pudiera decir por qué se emplean así. Del mismo modo, solo tiene un conocimiento de las concepciones matemáticas quien ve los problemas en que funcionan y su utilidad específica al tratar esos problemas. Conocer las definiciones, reglas, fórmulas, etc., es como conocer los nombres de las partes de una máquina sin conocer lo que éstas hacen. En un caso y en el otro, el sentido o contenido intelectual es lo que el elemento realiza en el sistema del cual es miembro.